voy a compartirles la presentación que nosotros estábamos revisando el día martes, ¿vale? Entonces me dicen si la pueden ver, pero no sé por qué no la estoy viendo. A ver, si está aquí. Ahora ya estoy grabando, les comparto esto. Aquí está. Entonces me dicen si lo pueden ya ver, en teoría ya lo pueden ver, ¿vale? Entonces lo voy a poner en pantalla completa. Ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden que estoy tratando de iniciar ahorita de manera puntual, por lo que les comentaba aquí con el internet y todo esto, ¿vale? Entonces, eh, hoy, bueno, tenemos pendiente aquí de discutir esta lectura de Schumpeter. El martes pasado vimos un videíto que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque nos da muchas pautas para poder discutir en función de las lecturas que estemos revisando. Recuerden que como tal, la materia se llama Metodología para el Manejo de Datos de Innovación, ¿vale? Entonces, decíamos que a mí me interesaba en esta primera parte tener como muy claro, ¿no? Acerca de qué nos estamos refiriendo en materia de innovación, saber cuáles son las diferentes posturas respecto al papel de la innovación en algo que es relevante, que es el desarrollo económico, ¿no? Que eso para mí es importante porque al final, ¿por qué se innova? ¿No? ¿Quién está detrás de la innovación? Schumpeter da mucho énfasis al papel del empresario, ¿no? Pero les digo, lo importante de una teoría es que nos sirva para poder contrastarla o para poder comprender el mundo real. Entonces, de ahí la importancia de que podamos revisar lo que nos dicen los diferentes enfoques teóricos, ¿no? Y entonces ya en una segunda parte revisaríamos ahí los diferentes manuales, las diferentes Frascati, Oslo, ¿no? Las diferentes definiciones que nos dan y los diferentes indicadores que nos permitirían ver este proceso tan dinámico de la innovación, ¿no? Entonces, pero es importante situar la innovación en un contexto que ayude a impulsar el crecimiento económico, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y les decía que a mí me gustó en especial ese video, ¿no? Que es un video de la Deutsche Welle, ¿no? La televisora alemana, porque analiza un sector que es fundamental, ¿no? Desde los años posterior a la posguerra, ¿no? Uno de los innovaciones más importantes que dinamizaron a otros sectores económicos fue el motor de combustión interna. Y eso hizo que la industria automotriz se convirtiera en la industria insignia de ese ciclo industrial que ahorita lo vamos a platicar. Después, ¿no? Ya las siguientes innovaciones importantes se hicieron en las tecnologías de la innovación, perdón, en las famosas TICs, ¿no? Y entonces, y también ahí en esta cuestión de los microcomponentes, ¿no? etc. Entonces viene toda una revolución tecnológica que va a jalar, ¿no? A diferentes industrias. Y en este momento estamos hablando de esta transición en la matriz energética, de que hay varios cuestionamientos acerca de si seguir con tecnologías, comillas, sucias, ¿no? Que se está atentando de manera importante al planeta en términos ambientales, ¿no? La importancia de desarrollar tecnologías más eficientes, limpias, ¿no? Y ahí viene toda esta cuestión de la energía, eh, estas baterías eléctricas, ¿no? Que también tienen su grado contaminante, ya lo platicaremos, ¿no? Y estamos analizando, al menos con ese video, un sector que del lado de esta cuestión del desarrollo de las baterías está impulsando o está ayudando al surgimiento de innovaciones importantes, como es el caso de aquí del auto eléctrico y en China, ¿no? Entonces, nos sirve tanto para esta lectura como la que viene ahí de la mano, ¿no? Entonces, esta ya lo platicábamos, ¿no? Que eh, debemos entender a la innovación como el motor del desarrollo económico y vemos cómo en el caso de China,
eh, las innovaciones, ¿no? Radicales, pero también incrementales. Los chinos han aprendido lo mismo que los japoneses en su momento, ¿no? Ustedes veían ahí, como lo ponen ahí en el video, que había delegaciones chinas o principalmente japonesas que iban a las empresas europeas, a las empresas americanas y empezaban a preguntar, ¿no? Y que compraban muchos de esos productos y a través de una ingeniería a la inversa, ¿no? Que empezaban ellos a descomponer o a desmantelar ese producto, esa máquina para ver cómo funcionaba y de qué manera ellos podían saltar esta cuestión de la patente, ¿no? A través de copiar lo que estaban haciendo otros y en el aprender haciendo. Japón, ¿no? Y principalmente China avanzaron muchísimo. Pero una de las cuestiones importantes que han tenido estos dos países ha sido el papel, ¿no? Del Estado para impulsar la innovación. ¿Vale? Entonces, no solamente el Estado dando subsidios o apoyos a aquellas empresas innovadoras, sino también el Estado actuando como una demanda importante para el sector, asegurando a estas empresas innovadoras un mercado. O sea, ellas están actuando no solamente como inversores, porque las empresas, como ustedes lo pudieron ver en el video, el Estado invierte en la empresa, el Estado da incentivos a la empresa para la que innove, pero también la empresa da contratos a la empresa innovadora. ¿Para qué? Para asegurarle que hay un mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el papel del Estado también aquí para incentivar la innovación. Entonces, les decía que me gustaría que ustedes pusieran atención en este que ya yo creo que ya lo tienen más que manejado, ¿no? La diferencia entre una innovación radical y una innovación incremental. Y veíamos, y nos dice Nefa en el documento, que el capitalismo, más que como nos lo quieren vender las teorías de la competencia perfecta, del equilibrio, ¿no? Que el capitalismo derivado de la innovación se encuentra siempre en un desequilibrio permanente, ¿no? Y las culpables de este desequilibrio permanente es la innovación radical, porque una innovación radical, decíamos, es algo que cambia la forma de hacer las cosas de manera diametral. Es una ruptura en este paradigma tecnológico y lo dice Nefa, ¿no? Dice, más que hacer que regresen al equilibrio, hace que cambien los equilibrios, nos lleva a otra parte, ¿no? Dice, las innovaciones radicales, pues son muy difíciles, principalmente si nosotros vemos que esta innovación, tanto radical como incremental, es resultado para Schumpeter, ¿no? Del comportamiento del empresario innovador. Y como ya lo discutíamos la sesión pasada, los empresarios innovadores no se dan en maceta, ¿no? O sea, en el sentido de que dice Schumpeter son individuos extraordinarios, ¿no? Que surgen de cuando en cuando y que tienen capacidades muy distintas a la media, que los hace proclives al riesgo, ¿no? Que cuando ellos emprenden una actividad no lo hacen meramente por el beneficio económico y ahí Schumpeter lo que está haciendo está yendo en contra, ¿no? del principio neoclásico de la maximización de beneficios. Dice, sí, puede ser que el empresario persiga un beneficio económico, de hecho es el motor del capitalismo, dice, pero no es lo único. El empresario se anima a realizar innovación porque hay un grado de satisfacción personal. El empresario busca hacer o realizar lo irrealizable, ¿no? Lograr cosas. Entonces dice, si nosotros vemos que el que está detrás de la innovación es este tipo de empresario y no es algo que se dé o que siempre surja en la actividad económica, en el sistema económico, luego entonces las innovaciones radicales también tienen su grado de rareza, ¿no? Entonces, Schumpeter menciona en una parte de ese documento que nos hace la síntesis NEFA que la innovación no es algo estructural en el sistema económico, ¿no? Sino que las innovaciones tienen un contenido aleatorio importante, ¿vale? Entonces, mientras que en el caso de las innovaciones incrementales es realizar pequeñas mejoras, pequeñas modificaciones, ¿no? En los diferentes rubros de innovación que nos da Schumpeter, ¿no? Y que ahí se va construyendo cierto conocimiento, ¿no? Pero dentro de un mismo paradigma
tecnológico, ¿no? Entonces, esto, les decía, esta es mi tipología de innovación, ¿no? ¿Qué va a entender el autor por innovación? Y ya decíamos que era esta cuestión, ¿no? Que puede ir desde introducir un nuevo artículo, hacer mejoras en la calidad de un artículo que ya se conozca. Les comentaba que cuando nosotros revisábamos ahí en teoría de la empresa, que no nos dio tiempo para ver el método japonés, pero que el Fordismo, bueno, antes, ¿no? El Taylorismo, el Fordismo, el Taylorismo, fueron innovaciones. Innovaciones que no requirieron de un avance tecnológico, después se tuvo, ¿no? Pero fueron innovaciones no en el método productivo, sino aquí también en un método, dice aquí, ¿no? En la forma de gestionar el trabajo. Entonces, fueron modificaciones en la forma de producir, ¿no? En la forma de gestionar a la fuerza de trabajo en el Taylorismo, en el Fordismo y en el Toyotismo, que permitió también a su vez la implantación de nuevos métodos de producción. Y esas son innovaciones, y esas innovaciones generaron tasas de crecimiento sin precedentes a nivel mundial. Entonces, o sea, siempre la innovación está detrás de periodos de crecimiento económico, ¿vale? Hablamos también de la apertura de nuevos mercados. Los mercados ahí pueden estar, pero puede ser que esa empresa, para una empresa sea una innovación, introducir su mercado, perdón, su producto en un nuevo mercado al cual no había ingresado, eso se considera innovación. Como comentábamos, en el caso del documental que revisamos la sesión pasada, estamos hablando de la conquista de nuevas fuentes de suministros. Ustedes se dan cuenta, China ha seguido un plan de expansión a nivel internacional de manera importantísima. China está financiando muchos proyectos de infraestructura a nivel internacional y principalmente en América Latina. Y entonces esa presencia china, ¿no? En ciertos países no es una cuestión de que los chinos sean almas de la caridad, ¿no? O que estén pensando en el desarrollo de estas economías. La cuestión detrás es de que han estado invirtiendo en muchas economías de América Latina porque si algo caracteriza a la región es su riqueza en recursos naturales. Y específicamente vamos a encontrar que hay un triángulo de litio, ¿no? Como lo veíamos ahí, que es tan importante para el desarrollo y que lo mencionaban ellos acerca de esta cuestión que es importante, toda esta cosa de los minerales, ¿no? En el caso de América Latina tenemos esta región de litio que comparten Bolivia, que comparte Chile, ¿no? México tiene también ahí en una entidad, ¿no? Era Sonora, si mal no recuerdo, ¿no? Con una dotación de litio importante, pero nada comparado con lo que tienen allá nuestros vecinos, ¿no? Entonces, esa conquista, ¿no? De esa materia prima es importantísimo para gestionar procesos de innovación y también procesos de desarrollo económico. ¿Para quién? Para China en este caso, porque desgraciadamente, ¿no? Lo que siguen estos movimientos de capital es preservando o haciendo que se dé esta dicotomía entre polos desarrollados y polos no desarrollados, la creación de riqueza y la creación de pobreza, y que nuestras economías sigan siendo proveedoras de recursos naturales. De hecho, les decía que en varios de los documentos que he estado escribiendo actualmente, lo que se ve de estos flujos de inversión extranjera directa es una reprimarización de las economías en América Latina, ¿no? ¿Qué significa esa reprimarización? Que esos flujos de capital vienen buscando nuevas fuentes de suministro de materia prima, se hace esa inversión y esas regiones, ¿no? Siguen exportando como el modelo agroexportador, ¿no? Esas materias primas nada más con muy poco valor agregado. ¿Vale? Entonces ahí también viene otra cuestión de innovación que decíamos, crear un monopolio en una industria, dominar un sector de actividad económica o también, ¿no? Frenar la presencia de ciertas barreras a la entrada o a la salida en un determinado mercado, ¿no? Y también hablamos que las innovaciones no solamente pueden ser tecnológicas, sino como ya mencionaba en un primer momento en el caso de los métodos de trabajo,
pueden ser también organizacionales dentro de la empresa o pueden ser institucionales en términos de modificaciones importantes a las leyes o reglamentos que rijan un sector de actividad económica, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo les voy a pedir que para el próximo viernes que tenemos nosotros sesión a distancia, elijan con quién trabajar, ¿no? Si quieren trabajar de manera individual, lo pueden hacer. Si quieren trabajar de manera conjunta, máximo 2 personas. Necesito que empecemos a platicar acerca de estas cuestiones de innovación y que ustedes pongan ejemplos reales acerca, y utilizando esta cuestión de Schumpeter, acerca de innovaciones que ustedes están detectando siguiendo esta tipología, qué países las están impulsando, si no es un país, alguna empresa, dame un momentito, Carlos, ¿no? Alguna empresa, algún sector, y que esto, ¿no? Ustedes como tal, si encuentran un video, lo vemos rápidamente. Exposiciones no más de 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y por eso les digo, lo pueden hacer de manera individual, lo pueden hacer de manera conjunta, ¿no? Pero para que vayamos discutiendo con ejemplos, ¿no? Algunas cuestiones que nosotros vemos en las lecturas. Ahora sí, Carlos, dime. Esto sería, o sea, para el día de mañana, ¿cierto? Porque Mm, dijo que para mm. el próximo. Ah, no. Para el próximo viernes, no, no te angusties, para el próximo viernes, Ok. Oiga, yo ¿vale? también, bueno, quería comentarle, es que tengo cita médica a las 2:15, tengo una cita con mi psiquiatra y no sé si podía comentarle si podía subir la grabación. ¿El día de mañana o el día de hoy? No, o sea, cuando usted pueda subirla, pero si la puede Ah, subir, sí, es sí, que... sí. Sí. Les comentaba a sus compañeros de hace ratito que aquí hay, como que aquí donde está el hotel en el que me estoy hospedando, parece el Triángulo de las Bermudas, porque no entran, o sea, no sirve la red de telefonía, solamente es por WhatsApp, ¿no? Y también hay como que a veces variaciones con esta cuestión del internet, les digo que está como que muy intermitente, a partir de las 2 como que empieza aquí, algo sucede, entonces, algo sucede y se pone medio raro. Denme un minutito en lo que abro aquí porque están tocando, pero regreso de inmediato. Listo, ya chicos. Bueno, creo que se salió Carlos. Entonces, bueno, a ver ahorita que regrese. Entonces, sí, proceso la otra sesión que no había subido por lo mismo y esta, y entonces les digo que yo ya espero que ya lo tengan. Entonces, ya no le entendía a Carlos si hoy se tenía que ir a las 2:15 mañana, ya no entendí, pero ahorita que entre, a ver qué nos dice. Entonces, Laura e Ilse, ¿sí queda claro lo que necesito que hagan en función de esta tipología? ¿De qué se considera de innovación? Necesito que para o sea, no este viernes, el próximo, ustedes presenten de manera conjunta o de manera individual, y por eso les digo que me interesa hacerlo en la sesión a distancia para que ustedes ocupen, no sé, alguna nota, algún, video, algún audio, o lo que sea para que lo podamos ver, ¿no? Y que armen ahí una nota, ¿no? Que nos hable de estas cosas. ¿Sí queda claro, Ilse? ¿Laura? A ver, dice Laura que sí, y aquí también me pone que sí queda claro. Ok, entonces, perfecto. Sigo con esto. Entonces, ¿no? Esto ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos platicado, pero fíjense, esta es una cuestión importante, ¿vale? Cuando nosotros vemos eh, la cuestión de la racionalidad en competencia perfecta, como ya lo hemos platicado muchas veces, cuando vemos la cuestión de la racionalidad, asumimos que el agente, en este caso el empresario, tendría toda la información necesaria para tomar sus decisiones de inversión y de innovación, ¿vale? Pero la realidad es que esa información, y ahí hay un problema, porque
los autores que hemos revisado, ustedes se acuerdan, no lo hemos comentado todavía, ahí nos lo dicen los evolutivos. Un error de la teoría neoclásica es decir que el conocimiento es lo mismo que la información, ¿vale? Entonces, que no puedes tratar al conocimiento como información, simplemente, ¿va? Que la información implica que mucho de ese conocimiento esté codificado y que no necesariamente todo el conocimiento está codificado, ¿vale? Y entonces también viene una cuestión de la apropiación de este conocimiento, cómo se gestiona el conocimiento, lo platicamos más adelantito, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la racionalidad, ¿no? De la maximización del beneficio, pues en un mercado de competencia perfecta, los empresarios tendrían todos los elementos que justificarían una inversión, una innovación, porque conocen todo lo que necesitan para realizarla, pero o sea, y eso sería racional, ¿no? Hacer algo porque tienes la certeza de que vas a ganar. Pero con la innovación, y nos dice Schumpeter, ¿no? La innovación es totalmente, es totalmente aleatoria, ¿no? Puede que tengas éxito, puede que no. Y dice, y si nosotros nos sujetamos a los conceptos neoclásicos, eso es una conducta irracional, porque dice, el proceso innovador es impredecible. Entonces, les ponía el ejemplo del juego de las sillas. ¿Por qué jugamos el juego de las sillas si no sabemos si vamos a tener silla o no? Pues simplemente por la emoción de hacerlo, pero es una conducta irracional. Entonces, desde el lado o desde el punto de vista de competencia perfecta, no se justifica la innovación, ¿vale? Entonces, por eso nos dicen, el innovador es una persona que se arriesga, es una persona que más que datos certeros, fundamenta su comportamiento en aquello que le intuye. Y esa intuición puede ser cierta o puede ser no correcta, ¿vale? Entonces dice, el innovador más que por hechos tangibles, actúa por razones psicológicas, ¿vale? Entonces, por eso se vincula con lo que yo les comentaba hace un momento, que nos dicen que las innovaciones no son algo estructural, o sea, que estén de manera permanente en el sistema económico. Para Schumpeter, dado que la innovación es resultado del comportamiento de ese tipo de empresario, pues también las innovaciones son aleatorias, ¿vale? Entonces, en esta cuestión que yo les estoy pidiendo que expongan para la siguiente semana, se vale también decir o encontrar ejemplos donde el proceso innovador no fue exitoso, ¿vale? Entonces, si ustedes son muy chiquitas, no sé si les tocó o no, no sé, igual a sus papás, ya no sé, ya estoy desfasada con esto. Teníamos la tecnología del videocassette, del beta y el VHS, ¿no? Entonces ustedes veían el beta, pues era un videocassette más chiquito que el VHS, y al final esa tecnología, pues no funcionó, y el que quedó es el VHS, y dices, bueno, pues era más grande, ¿por qué no funcionó? ¿No? Y eso no. Y después salió toda esta cuestión del Blu-ray y era carísimo. O sea, generalmente cuando una tecnología surge, ¿no? Hay un periodo de puesta, ¿no? En punto de la tecnología. La tecnología es cara, puede que tenga fallas importantes, ¿no? Hasta que alcanza cierto nivel de madurez, ¿no? Y se va difundiendo esa tecnología, ¿no? Y tenemos aquí el caso también de estos dispositivos de Blu-ray que eran, les digo, carísimos y nunca llegó como tal a convertirse como una verdadera innovación, porque recuerden que cuando hablamos de una innovación, imagino que lo vieron con la doctora Josefina, una innovación es cuando una idea patentada, una idea ya representada en un prototipo, en un producto comercializable, se lleva al mercado y que es demandado por este mercado. Es decir, que la empresa que lo va a comercializar obtiene una rentabilidad o sea, es rentable su inversión y su producción, o sea, obtiene un beneficio. El mercado lo acepta, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una innovación. Entonces, puede haber, por eso decimos, un proceso, un producto, un servicio que el mercado no lo acepta.
y no se convirtió en esa innovación. Entonces, para su exposición puede ser un proceso que haya resultado positivo para la empresa, que lo haya impulsado, u otro que no. Entonces, se valen en las dos, en las dos vías, ¿no? Entonces, aquí también esto es muy importante, y les decía la sesión pasada de la destrucción creadora o creativa, porque, y está muy relacionado con el ciclo de vida del producto, porque que una empresa o que una innovación en un sector de actividad eh, sea dominante o esté generando procesos dinámicos implica que requiere, ¿no? De otras empresas, de otros sectores para su propio desenvolvimiento. Sin embargo, cuando algo empieza a fenecer, cuando algo empieza a ser obsoleto y viene una fase de declive, también sucede lo mismo con todos aquellos sectores de actividad que están vinculados a él. Entonces, ponemos el ejemplo de esta cuestión del VH, ¿no? Y entonces, antes, pues, si tú querías ver una película, pues tenías que esperar hasta que estuviera en VH. Y gracias al VH, pues había toda una industria relacionada a la producción de estos dispositivos, bueno, de estos cassettes, de la cinta del cassette, las empresas que los grababan, dónde se comercializaban, ¿no? En estos, los Blockbuster, o aquí teníamos también Videocentro, que se, no, ya estoy hablando de la prehistoria para ustedes, ¿no? Entonces tú ibas, lo rentabas, lo regresabas, ¿no? ¿Y qué pasa? Empieza toda esta cuestión del CD, bueno, sigue como que toda esa plataforma, pero ahora con las plataformas que tenemos del streaming, pues no veo a nadie que tenga, quizá tendrán ahí una videocasetera en su casa para reproducir videos familiares, pero no, no es lo normal que nosotros sigamos viendo las películas de esa manera. Únicamente ahí en la televisión entras, descargas la película que puede estar, la compras, la rentas, ¿no? Las estás viendo y toda esa industria ligada a una tecnología desaparece, ¿no? Y entonces decíamos también la sesión pasada que eso aplica no solamente a la industria como tal, sino a todo el conocimiento, competencias y capacidades de los recursos humanos vinculados a esas industrias. Entonces, ¿cómo, dada la complejidad también, de acuerdo a lo que poníamos, bueno, está aquí, ¿no? En esto de los ciclos. Las tecnologías que están implementándose en este momento, el contenido de conocimiento complejo aumenta y por lo tanto también es muy importante en esta destrucción creativa los empleos, ¿no? Que estas innovaciones están destruyendo. Entonces, quizá las personas con capacidades más complejas son aquellas que tienen un margen mayor para poder adecuarse, ¿no? A estos cambios. Pero platicábamos cómo las personas con menores calificaciones o cualificaciones están en riesgo de desaparecer muchos empleos y lo ejemplificábamos con esta cuestión de cómo cobran ya en los supermercados o en los centros comerciales que antes te cobraban las personas y que ahora hay una persona, ¿no? Salvo que falla la máquina con la que vas, ¿no? Y que ahora ya están, o sea, te dan ni margen para robar en los supermercados porque todo ya está ahí tan cuidado, ¿no? Que no necesitas ya, lo haces tú mismo y que a veces por miedo no lo hacemos. En las tiendas, por ejemplo, ahí en todo este grupo Inditex, ustedes pueden ir, buscar una prenda, ¿no? Y simplemente mostrando la foto, las escanean, les dicen si tienen la prenda, no la tienen, en qué talla, en qué lugar, cuando eso hubiera requerido un montón de personas que estuvieran gestionando almacén. Simplemente ya con eso lo hace. Entonces, muchos empleos también se pierden con estos procesos de innovación y se requieren, ¿no? Que las personas, como decía Boya en un momento determinado, ustedes recuerdan esa lectura, las personas no tenemos que dotar de las competencias y habilidades necesarias que pida el mercado en este sentido. ¿Vale? Entonces, ok. Regreso a esta cuestión de acá, de la competencia, oligopolio e innovación. Una de las preguntas que ustedes tenían ahí en sus cuestionarios
era que qué estructura de mercado era la más idónea para favorecer o impulsar procesos de innovación. Y entonces, en este caso, Schumpeter, pero también los autores que revisamos con anterioridad, nos dicen que en competencia perfecta no existe ningún incentivo para poder realizar innovación, por el supuesto tan fuerte que es que no haya barreras a la entrada ni barreras a la salida. Entonces, en el caso de una innovación que genere, ¿no? En una sociedad externalidades positivas, ¿no? Eso se considera como una falla del mercado. ¿Por qué? Porque los productores no pueden apropiarse de los beneficios de esa innovación, porque no se permiten las patentes. Una patente distorsionaría, ¿no? Los precios. Entonces, dado que no te puedes apropiar de los beneficios de lo que tú invertiste en un proceso de investigación y desarrollo y de una innovación, no existe un incentivo a innovar. Entonces, lo que nos dice Schumpeter, que las innovaciones, ¿no? Todo lo que ustedes tienen a su alrededor, ahorita que está ahí Ilse en el té, ¿no? Las máquinas, los audífonos, los proyectores, esas son innovaciones, ¿no? Y esas innovaciones no son resultado de la interacción de pequeñas empresas, sino que esas innovaciones son resultado de la existencia de oligopolios. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estos oligopolios, estas grandes empresas, estos grandes corporativos, su nivel de producción, dice aquí, su nivel, su capacidad productiva, sus flujos financieros, su nivel o el grado de comercialización, dice, les permite contar no solamente con los recursos, sea financieros, físicos, humanos, para poder financiar un proceso de investigación y desarrollo, sino también una vez que esto llega al puerto que ellos quieren o a la meta que ellos quieren, poder explotar de manera así rápida esa tecnología a una escala muy grande, ¿no? Y esas tecnologías de escala también permiten que bajen los costos y con ello también los precios de los artículos y que esos beneficios se socialicen. Entonces, en el caso de lo que nosotros revisamos en un en este video, en el caso de los vehículos eléctricos, ¿vale? Eh, Cuando estaba esta cuestión del motor de combustión, empezaron a salir, o están, ¿no? Los modelos híbridos, ¿no? Que tienen una parte ahí con gasolina y otra parte empieza a funcionar, pero es híbrido porque funcionan con las dos tecnologías. ¿Qué pasa con los autos eléctricos? Los autos eléctricos, bueno, ya tienen cierta data ahorita en el mercado, pero cuando surgieron, se empezaron a comercializar, eran muy caros. ¿Qué está pasando? Y es el objetivo de ese documental que nosotros vimos, que nos dicen cómo Volkswagen, ¿no? En China el mercado eléctrico es totalmente, o sea, hay una competencia brutal porque aquí, y esta es otra cuestión importante, no debemos entender que si hay estructuras de mercado oligopólicas no significa que no haya competencia. Hay una competencia importante. Entonces, vemos cómo en el caso de Volkswagen ha tenido que bajar los precios, ¿no? De los autos eléctricos para poder competir en China y cómo los chinos han aprendido, ¿no? Apoyados en toda en esta, en este intervención estatal que les ha ayudado de manera importante, como mencionábamos ahorita al principio de la sesión. Entonces, eso ha hecho, o sea, esa competencia ha hecho, en el caso del mercado chino, ¿no? Que los autos eléctricos de las empresas chinas sean cada vez mejores, porque dice ahí, cuando entra Tesla, establecieron estándares, ¿no? De producción que las empresas chinas debían de cumplir, pero eso, o sea, puso tan alto el nivel que eso les permitió un desarrollo de proveedores que fueran eficientes para otras empresas y para ellas mismas. Entonces dice, bueno, se genera ese beneficio social, bajan los costos y bajan los precios. Entonces, el oligopolio es una estructura de mercado que favorece la innovación, ¿vale? Entonces, eso es una importante cuestión aquí que dice Schumpeter, y Schumpeter ahí está en negritas y dice, es un error, ¿no? De la teoría de la regulación estatal querer forzar
a las grandes empresas dentro de una industria a funcionar como funcionaría este paradigma de la competencia perfecta. Porque como hemos comentado, en competencia perfecta no hay ningún incentivo a innovar. Y la escala de la empresa no le permite, ¿no?, financiar este proyecto de innovación. ¿Vale? Entonces, también, y les decía que tengan ustedes en cuenta que aún dentro del oligopolio hay competencia. ¿Vale? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, aquí me gustaría resaltar lo que dice Schumpeter, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las patentes? ¿Y por qué hablamos de patentes? Porque es un indicador de innovación. Ustedes al final en la materia van a ver la metodología para poder manejar estos indicadores de innovación. En las economías desarrolladas, ¿no? En los países desarrollados, vamos a ver que son de las que más patentan, ¿no? Pero una patente, ¿no?, no significa que se va a convertir en una innovación, ¿vale? Esto es incierto. Entonces, ¿pero por qué son importantes las patentes, no? Las patentes son importantes, y les decía, para poder proteger la inversión que se realizó en un proceso de investigación y desarrollo. Entonces, dentro del capitalismo, y decía el mismo Schumpeter, ¿no? Dentro del capitalismo, aquí lo pongo, que es esta lucha, ¿no?, por permanecer en el mercado en una cuestión evolutiva, por llegar antes que los demás, ¿no? Entonces, una vez que tú obtienes un conocimiento que te permite generar un producto, un servicio innovador, vas a tratar de proteger, ¿no?, ese producto o servicio a través de una patente. Y entonces esa patente le va a dar a la empresa innovadora, a la que llega antes, le va a dar ese beneficio, ¿no?, de monopolio en un momento, porque nadie, salvo que la empresa decida comercializar la patente, nadie puede hacer uso de la misma. Sin embargo, algo que dice Schumpeter es lo siguiente, que no necesariamente, o sea, la empresa que realiza la innovación va a tener durante cierto tiempo la patente sobre ese producto, sobre ese servicio. Pero dice Schumpeter que precisamente por este ciclo de vida del producto, las empresas innovadoras no necesariamente, o sea, ¿qué hace un monopolio? Puede tener control, una estructura oligopólica sobre, dicen aquí, sobre producto o sobre precio, ¿vale? Entonces, pero nos dice Schumpeter que la empresa innovadora no necesariamente va, con una expresión muy coloquial, a dormirse en sus laureles, porque ella llegó, pero eso no significa que no haya otras empresas que estén tratando de llegar a eso que llegó la empresa innovadora por esas vías, perdón, por otra vía, porque contrario a lo que decían en el Fordismo, que había una única forma de hacer las cosas, ¿vale? Las empresas pueden llegar a algo, ¿no?, a un resultado por otra vía, y ahí tenemos nuevamente el caso chino. Los chinos al inicio del documental nos dicen, las empresas chinas quisieron echar a andar, desarrollar una industria automotriz basada en el motor de combustión, o sea, en el motor, y no pudieron. ¿Por qué? Porque ya había un conocimiento importante al cual era bien difícil acceder. ¿Y qué hacen las empresas chinas? Empiezan a desarrollar por ellas mismas toda esta cuestión del auto eléctrico, cuando las otras compañías no le habían puesto la atención. ¿Y qué pasa? Que cuando ya está tan en boga toda esta cuestión de los autos eléctricos, ya las empresas chinas ya la llevaban una experiencia importantísima a las automotrices occidentales. Eso es lo que dice en el video. Entonces, no necesariamente, por eso dicen, las empresas innovadoras tienen que dormirse en sus laureles porque las tecnologías se vuelven obsoletas. Y hay empresas que empiezan a competir y que pueden llegar a algo, ¿no?, que copie, ¿no?, emule lo que tú estás haciendo y que algo gane, o sea, se haga obsoleto de una manera más importante, ¿no? Entonces, aquí también para Schumpeter, esta competencia dentro de estos mercados oligopólicos también, ¿no?, potencia la innovación, ¿vale? Entonces,
Hasta aquí, bueno, esto ya lo vemos, ya lo habíamos sentado hace un momento y entonces nada más regreso ahorita que veo que se incorporó Brian, ¿no? Para el siguiente viernes ustedes tienen que presentar ya sea de manera individual o en equipo de 2 personas, ¿no? Está un ejemplo de innovaciones, ¿no? En el sector, en la rama que ustedes se encuentren, ¿no? Una presentación corta de 5, 10 minutos en el caso de que sean 2 personas, ¿no? Para hacerlo ágil, ¿no? En la clase del viernes, que es a distancia, que ustedes pueden echar mano de videos, de material ahí gráfico, lo que ustedes quieren y manden, de una innovación exitosa, no exitosa, qué industrias arrastró, qué industrias destruyó, ¿no? Si tuvo cambios importantes en materia de empleo, ¿no? En dónde se gesta esta innovación, de dónde es la empresa, tuvo participación o incentivos por parte del Estado, etc. ¿Vale? ¿Qué papel jugó ahí el Estado para detonar ese proceso de innovación? ¿Vale? Entonces, hasta aquí queda lo del caso de Schumpeter. Y ahora vamos, les voy a presentar la siguiente diapositiva. Aquí estamos. A ver. Más o menos, ya sé que no pueden hablar, pero más o menos va quedando claro. Ilse, Laura, ahí para Brian, bueno, que te incorporaste un poquito más tarde. Ahí si pueden escribir en el chat o con alguna señal, si tienen alguna pregunta, la pueden exponer y aquí yo contesto, ¿vale? Entonces, nada más para que me digan si va quedando más o menos claro y qué es lo que tienen que hacer, ¿va? Entonces, comparto pantalla de otra. Ujú. Todo claro, dice Ilse. Bueno, espero aquí con Laura lo mismo, Brian lo mismo. Si no, aquí yo estoy pendiente de lo que comenten. Entonces, vamos, ya lo pueden ver. A ver, ahorita que me diga aquí que ya lo pueden ver. Ok, entonces, ¿ya se puede ver Ilse? Sí, me gustaría, se puede ver. Ok, gracias, Brian. Entonces, en este mismo capítulo de NEFA, y que cierra ya el documento, nos habla de las contribuciones recientes de otras teorías económicas al análisis del proceso de innovación. ¿Vale? Entonces, nos habla vemos bueno, ahí falta, ¿no? Nos habla de Kaldor, ¿no? Que esto es muy importante porque Kaldor retoma los planteamientos de Smith, de Myrdal acerca de la causación acumulativa, de Smith acerca de la importancia de el mercado o del tamaño del mercado como una vía para incentivar los procesos de división del trabajo, ¿no? Y con ello la especialización. También Kaldor hace énfasis en la importancia de la industria como motor del desarrollo económico. Viene más adelante, ¿no? Lo que nosotros vimos allí en empresa, que no nos dice mucho en materia de innovación, y el mismo Neff ahí lo reconoce porque hace alusión a Simon, a Coase, a Williamson con esa cuestión de los costos de transacción, y hay un apartado de los evolucionistas que ahí sí, ¿no? Hablan respecto a estas cuestiones de las rutinas, ¿no? De la innovación, ¿no? Desde otra perspectiva que nosotros no lo vimos, ¿no? Entonces, empiezo con estas ideas, ¿no? Acerca de lo que dicen las lecturas. Recuerden aquí que por cuestiones del esquema, ¿no? Que estoy hasta acá y que varios de ustedes están ahí en la universidad que no pueden hablar. Está aquí en monólogo, pero el objetivo de esto es que ustedes discutan, ¿no? Acerca de lo que están leyendo. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de los beneficios que pueden traer estos procesos de desregulación de los mercados, ¿no? De regulaciones financieras, comerciales, ¿no? ¿Y qué efecto puede tener esto? Nos dicen, ¿no? Que el libre comercio permite a las economías, si ustedes ven los planteamientos ahí
Ricardo, ¿no? Decían que el libre comercio permite especializarse a las economías en aquellos bienes que es más eficiente, ¿no? Y adquirir de otros países también los bienes en los que son más eficientes. Y estas serían las ganancias del comercio, ¿no? Entonces, eh, el comercio decían que es un ganar-ganar, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos interpretaciones más contemporáneas, vemos ahí, imagino que ustedes lo vieron ahí cuando revisaron algunos temas de comercio internacional o de economía internacional, tenemos un supuesto importante también respecto a la importancia de estos flujos internacionales, ¿no? De capital y de bienes. Y tenemos el teorema, ¿no? De Hershker-Olin, ¿no? Y también de Samuelson que nos habla de la convergencia, ¿no? ¿Qué significa la cuestión de la convergencia? Significa que países que inician, ¿no? Su proceso o que están en puntos distintos. Imagínense ahí una gráfica donde en el eje de las Y tienen el PIB, la tasa del crecimiento del PIB o la evolución del PIB, y en el eje de las X tienen el tiempo. Imagínense ustedes que tienen el caso de Estados Unidos y tienen el caso de China. Entonces, si estamos hablando de no sé, 1940, vamos a ver que el PIB, el punto, ¿no? De arranque del PIB de Estados Unidos está muy por encima del PIB chino y que a lo largo del tiempo, o sea, que hay una brecha entre el PIB de Estados Unidos y el PIB chino y que a lo largo del tiempo esta brecha se va cerrando y ambos el comportamiento de su PIB, ¿no? Prácticamente se cierra la brecha y es el mismo. ¿No? Entonces estamos hablando de esta convergencia. Lo que nos dicen los neoclásicos es que el libre comercio, gracias a que no hay restricciones a la entrada y salida, les decían, y de bienes y de inversiones financieras, permite generar procesos de desarrollo o sea, que puedan estar los países en puntos distintos en materia de crecimiento económico, pero que esta libre movilidad de los factores a la larga va a impactar de manera importante a los países, de manera que sus patrones de crecimiento económico van a converger, van a ser los mismos. Entonces, ¿qué lo permite? Como dice aquí el tercer punto, la competencia perfecta y la libre movilidad de factores y el comercio libre hace que los países se especialicen en la producción de bienes que son más eficientes y eso a la postre, ¿no? Gracias a este libre comercio, en función de los precios que vendan, ¿no? Cuánto les compren, dice, van a igualar los ingresos, ¿no? El producto entre regiones totalmente distintas y con las que comercian. Sin embargo, lo que plantea aquí el autor es algo que nos debería de hacer reflexionar. Este, que se supone, ¿no? Que los países cuentan con la misma tecnología y que lo único que los hace diferente es que tienen distintas dotaciones de recursos y por lo tanto eso los deriva a una diferente especialización, ¿vale? Entonces para ellos la tecnología no es un papel importante. Sin embargo, nosotros estamos hablando de innovación y si hablamos de innovación, hablamos de tecnología, ¿vale? Entonces, en esta visión neoclásica, nos dice que o sea, que este libre comercio, esta integración económica mundial, lo que está haciendo, como viene ahí en el punto 1, si ustedes lo pueden ver, lo voy a hacer un poquito más, bueno, ya me pasé de la diapositiva, no lo puedo hacer un poquito más grande, ¿no? En este punto 1 nos dice que este libre comercio lo que hace es que evita que se dupliquen los esfuerzos de innovación entre los países. Es decir, que si México está impulsando un proceso de investigación y desarrollo que derive en innovaciones en el sector automotriz y que si Estados Unidos lo está haciendo, pero dado que Estados Unidos lo puede producir de una manera más eficiente, ¿para qué lo hace México? ¿No? Entonces,
que esta libre o sea, es más factible que México le compre autos a Estados Unidos y que México se especialice en aquello que por sus recursos productivos no sea más eficiente. Entonces dice, esta integración evita que se dupliquen los esfuerzos innovativos de los países. También, dice, reduce los costos de innovación a escala mundial. Dice, y una cuestión importante en esta libre movilidad de los factores es que lo que está detrás es la competencia y entonces la competencia va a intensificar el proceso de innovación y va a hacer bajar los precios, ¿no? Pero NEFA empieza diciéndonos algo que es importante y que nos va a servir para poder discutir lo que viene más adelante con los modelos lineales y todo lo demás. Dice, ojo, la tecnología, los países no solamente tienen recursos distintos y dotaciones en términos de cantidad y cualidad distintas, sino que los países no tienen la misma tecnología, ¿sí? Y esta tecnología, ahí con estas cuestiones, y les decía de la información, ¿vale? Con la información que asemejan los neoclásicos a conocimiento y al final decíamos en empresa, si se acuerdan de la web pasada, decíamos, la tecnología en sentido abstracto es conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí el autor, ojo, la tecnología no es un bien público, ¿no? De bajo costo o sin costo y de libre acceso, ¿vale? De entrada. Entonces, los países no cuentan con la misma tecnología. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué países, como en el caso que aquí hablábamos de las empresas oligopólicas o las empresas pequeñas, qué países son los que cuentan con los recursos para poder incentivar procesos de investigación y desarrollo? Los países desarrollados. ¿Vale? Entonces vamos a ver en la segunda parte del curso, cuando veamos los indicadores de innovación, cómo son los países más avanzados, los que están desarrollando con mayor intensidad, ¿no? El echar a andar bienes de capital, pero también el desarrollo del capital humano. Dice, y eso hace que estos países se especialicen en la exportación, en la producción y en la exportación de productos de alta tecnología. ¿Qué pasa con los países no desarrollados? Que los recursos que tienen no son suficientes para atender las necesidades internas y muchos menos van a ser suficientes para poder invertir en procesos de investigación y desarrollo. Y por eso hablaba en una primera parte que requieres, ¿no? De recursos externos bajo la forma de inversión extranjera directa, pero que en el caso chino platicábamos que no vienen a desarrollar tecnológicamente a los países, sino lo que vienen aquí es hacer conquista, ¿no? De estos recursos naturales y de esta reprimarización de las economías. Entonces, mientras que los países avanzados, China, ¿no? Se especializan en la exportación de productos de alta tecnología como los autos eléctricos, las economías latinoamericanas, Bolivia, Chile, Argentina, México, dado a lo que vienen estos flujos de inversión, se van consolidando en la exportación de productos no de alta tecnología, sino de productos con muy bajo valor agregado, estratégicos, pero con bajo valor agregado. Entonces, algo que nos llama, que pone atención aquí el autor, es que este libre comercio, más que un ganar-ganar, es que alguien gana y alguien pierde. Y entonces que se van a desarrollar a nivel internacional polos desarrollados, pero también polos no desarrollados, ¿no? Polos de países en desarrollo. Entonces, aquí viene, por eso les decía, bueno, eso lo veremos en las siguientes sesiones. Vamos a hablar de lo que nos dice Kaldor, y para poder hablar de Kaldor, que les decía, Kaldor lo que resalta es la importancia de la industria como motor del desarrollo económico. Aquí vamos a insertar toda esta cuestión del proceso de innovación. Y para ver a Kaldor, ¿no? Con las 3 leyes de Kaldor, vamos a revisar los planteamientos de Adam Smith, de Myrdal, con esta cuestión de la causación acumulativa, de Jung,
acerca también de los rendimientos crecientes en la industria. ¿Qué nos dice John de las innovaciones? ¿Son importantes las innovaciones? ¿No son importantes las innovaciones? ¿No? Y esto es importante cuando veamos a Calor. Y ya retomaremos de manera ya muy tangencial lo que nos dicen los de costos de transacción, que ustedes ya se lo saben al derecho y al revés, ¿no? Pero sí, nada más voy a hablar de algo de los evolutivos, ¿vale? Entonces, ya para dar paso, ¿no? A las siguientes lecturas con los modelos de innovación, ¿no? Y ir ya más avanzando, ya con los elementos para que podamos revisar los manuales y etc. ¿Vale? Entonces, voy a